Que la derecha es obstruccionista lo sabemos desde hace mucho tiempo. Cada vez que tienen la posibilidad de bloquear reformas, transformaciones, modernizaciones, lo hacen. Y la verdad es que esa ha sido su actitud desde comienzo del siglo XX, por no decir siglo XIX. Hoy día lo han hecho también bloqueando los recursos establecidos en el presupuesto para el proceso constituyente al que llamó la presidenta. Sin embargo, siendo muy honestos, en esta ocasión hay que decir que algo de razón tienen. Y lo digo no siendo precisamente de derecha, sino ubicándome más bien como humanista en el mundo progresista y de la izquierda de nuestro país. Lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno es de una manipulación tan grande, tan poco estética, que la verdad es que hay que levantar la voz para detenerlo o al menos para que el país entienda lo que está pasando. La presidenta ha llamado a un proceso constituyente que, entre otras cosas, tiene un consejo ciudadano que va a contar con monitores para enseñarle o transmitirle a la población los aspectos referidos al proceso constituyente. Este consejo ciudadano lo define el gobierno, por lo tanto entre sus partidarios y alguna gente afín, y este consejo ciudadano luego elige, nombra a quienes van a ser los monitores. Entonces esta cosa, la verdad es que no huele bien. No huele bien, sobre todo en un proceso constituyente que tiene que tener características de diversidad, características de prescindencia respecto del mecanismo. Y, por cierto, respecto del contenido de esa futura constitución. Pero acá hay más manipulación que esa. La presidenta nos dice que el mecanismo está abierto, que puede ser una asamblea constituyente, puede ser el próximo Congreso el que redacte la nueva constitución, puede ser un grupo de expertos o una situación mixta o un plebiscito para que la ciudadanía defina. Si no está claro el mecanismo, ¿cómo puede el gobierno al mismo tiempo decirnos que van a presentar un proyecto de constitución antes de terminar su mandato? Es totalmente incoherente, es totalmente contradictorio. O bien, esto es una hoja en blanco, como ha mencionado un ministro recién el fin de semana, para que se construya una nueva constitución, o el gobierno va a presentar un proyecto, por lo tanto que ya viene todo redactado y cocinado. Pero sobre todo, me parece de una ingenuidad o manipulación o mala fe que el gobierno haya puesto un quórum de 2/3 para que se modifique la Constitución y se permita a su vez la reforma. La presidenta perfectamente podría haber puesto un quórum de 3/5, que sí es alcanzable, mientras que el quórum de los 2/3 no es alcanzable porque la derecha ya ha dicho con todas sus letras que no está por una nueva Constitución. Entonces, lo que han hecho es una cosa muy insólita. Han dicho, vamos a llamar a un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución, pero le entregamos a la derecha la llave para decidir si en definitiva va a haber una nueva Constitución en Chile o no. Yo sé que todo esto suena muy enredado y es mucha la gente que está muy confundida, que el gobierno habla de un proceso participativo, pero no es participativo porque se define en el mismo Congreso. Aquí se requiere más claridad, más transparencia y más simpleza. Lo concreto es que la ciudadanía es la que debe tener la autoridad para definir el mecanismo de una nueva Constitución y para definir el contenido de una nueva Constitución. Es una potestad de la ciudadanía, es una potestad del pueblo, la de darse la norma que le rija en su futuro, la norma fundamental que es la Constitución. Es muy preocupante que todo este tema se haya planteado de este modo, de un modo torcido, mezclado con el proceso electoral que viene a futuro, y que el gobierno y la concertación o nueva mayoría no haya entendido que aquí estamos hablando de un tema muy serio, muy profundo, que tiene que ver con la construcción de una verdadera democracia para Chile. Pero lo mismo que pasa en este proceso de la Constitución está pasando con otros procesos en nuestro país. El gobierno no está siendo claro con la reforma y es por eso que una mayoría de chilenos que quiere la reforma luego se expresa en contra del modo en que la lleva adelante el gobierno. Miren lo que pasa con la reforma laboral.
el gobierno pone en marcha un proceso de reforma laboral, pero en el momento que se produce una huelga o un paro en un servicio público como el registro civil, lo primero que hace el gobierno es exigirles que vuelvan a trabajar para negociar y dos, amenazar con reemplazo a quienes están en huelga. Es decir, dos medidas que se oponen explícitamente a lo que es el proyecto de reforma laboral del gobierno. Ahí hay una incoherencia total. El gobierno tiene que ser claro, tiene que entender que los conflictos laborales se resuelven dialogando, conversando. A nadie le gusta el paro del registro civil, afecta a millones de chilenas y chilenos. Sin embargo, el único modo de resolverlo no es con amenazas, no es amenazando con reemplazo, no es amenazando con no pagar los días no trabajados, no es amenazando con las penas del infierno, sino que es justamente sentándose a dialogar, entendiendo que hay necesidad de diálogo. Solo en la medida que el gobierno entienda eso, va a haber coherencia entre sus políticas y sus propuestas que están contenidas en la reforma laboral. Así está el país, así está el Chile de hoy, con incoherencias, con necesidad de claridad y transparencia. Y aquí estamos nosotros, quien les habla Tomás Hirsch, junto a Efren Osorio, en un nuevo programa de Tiempo de Tomás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.